Buen día, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a ver un nuevo tema en el que corresponde energía térmica. Clase número 17. Tenemos a continuación la destreza con criterio de desempeño. Indagar con uso de las TIC y otros recursos las aplicaciones de la energía térmica en la máquina de vapor e interpretar su importancia en el desarrollo industrial. Tenemos el primer tema que nos indica del calor a la energía. El calor es la energía térmica que se transmite cuando se ponen en contacto dos cuerpos que están a distintas temperaturas o cuando se producen un cambio de estado. Entre los dos cuerpos a diferentes temperaturas existe una transmisión espontánea de energía. Entonces, cuando el cuerpo a mayor temperatura se pone en contacto con el cuerpo, le cede calor, por lo tanto el cuerpo caliente se enfría y viceversa. Según lo anterior, el calor es energía en tránsito, así carece de sentido, es decir, que un cuerpo tiene calor. La afirmación correcta es que un cuerpo absorbe o cede calor. Hemos visto pues, como le acabé de indicar también en el ejemplo que les acabé de mencionar, hemos visto principalmente en este ejemplo en el cual mostrando en este momento una taza y un vaso, taza caliente, un vaso que también contiene agua pero en estado a temperatura ambiente. Ambos se encuentran a distintas temperaturas. Como sabemos pues, la taza que tiene agua caliente le va a ceder la temperatura al vaso que tiene temperatura ambiente. Con el tiempo pues vamos nosotros adquiriendo ya una temperatura y finalmente pues estas se van a igualar. Entonces conocemos ahí pues que nos están indicando que está cediendo el calor hacia el vaso. Eso podemos observar también en diferentes cosas, por ejemplo una plancha caliente dejada encima de una mesa o en el piso, pues prácticamente está absorbiendo el calor también, el lugar donde se está dejando este artefacto. Una olla caliente de igual forma, si nosotros llevamos a una mesa de acero, la mesa de acero lo que va a hacer es absorber el calor de la olla, pero asimismo con el pasar de la hora vamos a darnos cuenta que esta olla comienza a perder el calor. Llegará un tiempo determinado que prácticamente el calor de la olla ha perdido, por lo tanto ha quedado a la misma temperatura que la mesa. Entonces ahí podemos decir, como en la afirmación anterior, que es correcta, es que un cuerpo absorbe o cede calor. En esta ocasión pues observamos en esta imagen, vemos nosotros principalmente un tanque elevado de color negro, en otras ocasiones puede ser azul, pero está conectado principalmente con una tubería principal. Vemos unas flechitas de color azul que nos está indicando que es la entrada de agua fría. Pues prácticamente directamente se va a esta parrilla o un tipo de enrejado o semejante a un radiador en el cual el agua va subiendo prácticamente en cada una de estas tuberías hasta llegar al final y vuelta regresa al principio. Durante ese trayecto pues el sol, el astro rey, lo que va a hacer principalmente es calentar esta parrilla para que el agua se caliente. Entonces durante este trayecto el agua está caliente y prácticamente va a ascender y será almacenado directamente en este termotanque. La característica de este termotanque, dependiendo del fabricante, podemos encontrar que tenga algún tipo de revestimiento interno, como por ejemplo tenemos ahí fibra de vidrio, tenemos también alguna capa de aluminio más el tanque de acero. Pues esas características le va a permitir almacenar el agua caliente y no va a permitir en sí que se enfríe rápidamente.
Este tanque que conocemos con el nombre de termotanque, todo el día va a tener agua caliente. Cae la noche, puede ser que en la noche esté haciendo frío. Lo que vamos a hacer nosotros es abrir la llave y nos va a salir agua caliente. Este termotanque se comporta como que fuera un termo pequeño, pero en un tamaño más grande. La desventaja de este sistema del calentador solar es que cuando hay días nublados no va a calentar lo suficiente, por lo tanto el termotanque no va a cumplir su función. En épocas de lluvia, de igual forma. Prácticamente este sistema funciona cuando hay presencia de la energía solar. Tenemos otra parte que nos indica la medición del calor. El calor se mide en unidades de energía. En el sistema internacional, el calor se mide en joules. Tradicionalmente también se utiliza la caloría cal. Una caloría es una cantidad de calor que hay que ceder 1 gramo de agua para que su temperatura aumente 1 grado centígrado. Vemos también que prácticamente estos aspectos que nos menciona acerca del calor, pues prácticamente se puede medir. Vemos también que para determinar un valor energético que ofrece, por ejemplo en este caso en los alimentos, podemos decir que muchas veces tenemos nosotros diferentes tipos de productos. En este caso, como lo estoy mostrando aquí, tengo una fundita de Chocolisto. Estoy mostrando en la pantalla para que ustedes puedan observar. Bueno, tenemos cierta información en la parte posterior del empaque y nos dice la kilocaloría o el tipo de caloría que tiene este producto. Por lo tanto, muchas veces nosotros sabemos que cuando comemos chocolate sentimos más energía, ¿ya? Debido a eso. Entonces, el calor, pues, aparte que sabemos que se mide en joule, en los alimentos también nos aportan este tipo de energía. Bueno, aquí nos dice a nosotros en la lectura, nos dice aquí que prácticamente, dice aquí, se transforman en cuerpos por medio de reacciones químicas en las que se libera calor. Por esto, pues la información nutricional que debe contemplar la cantidad de calorías que puede suministrar un producto alimenticio al organismo. Entonces, todos los productos alimenticios, bueno, en su mayoría, en las etiquetas, nos indica acerca de las calorías que nos está aportando ese tipo de alimento. Hay otro tipo de alimentos que no aportan kilocalorías ni ningún tipo de calorías, por lo tanto, bueno, tiene su función en sí, por qué razón han elaborado ese producto. Hay ciertos productos que nosotros no podemos consumir, hay otros que sí. Por lo tanto, también podremos indicar que, por ejemplo, los pulp, los néctar de durazno, en este caso los pulp, nos indica que también nos proporciona una cantidad de calorías. En este caso podremos decir que una porción de 250 mililitros nos va a aportar 335 kilocalorías o prácticamente 80 calorías. Es muy poco. Hay otro tipo de productos, por ejemplo productos grasosos, productos que tengan mucha cantidad de grasa, pues nos va a producir casi 1000 calorías. Entonces son productos, bueno, dependiendo de la elaboración y del fabricante. También tenemos ahí los Gatorades, bueno, energizantes que nos aportan algún tipo de caloría. ¿Por qué razón? Pues prácticamente nuestro organismo, pues sabemos que tenemos células y nuestras células necesitan bastante energía para que puedan funcionar adecuadamente. Y prácticamente los alimentos pues nos están aportando esa energía que nosotros necesitamos día a día. Sabemos también que para determinar un valor energético que ofrece un alimento, este se debe quemar y medir la energía que desprende. Este procedimiento se realiza por medio de un aparato denominado calorímetro, que consiste en un recipiente térmicamente aislado del ambiente, que evita la pérdida de calor. En este caso se transformaría en un termo. El termo, que normalmente se usa para conservar los alimentos, principalmente bebidas calientes, funciona como un calorímetro.
Ahora vamos a entrar acerca de las máquinas térmicas. Ya sabemos nosotros que la cantidad de energía que hay en diferentes circunstancias, pues el ser humano lo que ha inventado es unas máquinas térmicas. A principios pues de la energía térmica están ligados a la historia de la revolución industrial. Pasamos ahora a la revolución industrial, pues esta energía transformada en energía mecánica hecho andar la máquina de vapor. Entonces, ¿qué es esta máquina de vapor? Pues prácticamente son máquinas térmicas, son dispositivos que pueden efectuar un trabajo mecánico a partir de la energía térmica. Según cómo se obtenga la energía, se tienen dos tipos de máquinas térmicas. En este caso tenemos la combustión externa y la combustión interna. Para nuestra clase nos interesa principalmente lo que corresponde a la máquina de combustión externa. Entonces aquí presento esta diapositiva donde nos dice máquina de vapor o de combustión externa. Para que esta máquina pueda funcionar, pues vamos a ver principalmente un reservorio en la parte superior izquierda y están numerados del número 1, 2, 3 y 4. Bueno, el reservorio pues prácticamente es un lugar donde se va a almacenar agua. Esta agua está conectada pues prácticamente aquí donde es el número 1, dice la bomba eleva la presión del agua. Pues prácticamente la bomba va a elevar la presión del agua. ¿Para qué? Para que en el número 2 dice el agua se transforma en vapor y se expande. La número 3 dice el vapor ingresa al cilindro y se expande también. El número 4, el vapor se comprime y es expulsado a la atmósfera. Entonces vamos a explicar más despacio en esta parte. Tenemos nosotros un gran tanque de agua a temperatura ambiente. Va a estar conectado con una bomba para que vaya a bombear todo el agua del reservorio a una caldera prácticamente la caldera viene a ser como un gran cilindro de hierro completamente cerrado, no tiene ninguna tapa, pero tiene una entrada de agua y una salida de vapor en la parte superior. Ahora, para que esta caldera pueda funcionar necesita una fuente de calor. Entonces, como es una caldera sumamente grande, pues esta fuente de calor puede ser a través de leñas o carbón mismo. Pero sabemos nosotros muy bien que para que esta agua se transforme en vapor, pues necesita que la temperatura sobrepase los 100 grados centígrados. Y es así pues que el agua comienza a evaporarse. Comienza a generar grandes presiones y necesita salir por un lado este vapor. Como que hay unas tuberías especiales de hierro, prácticamente el vapor viajaría por estas tuberías y llegaría a este enorme cilindro. Dentro de este cilindro se va a encontrar un pistón en el cual habrá un brazo. Al final de esto habrá una rueda. Entonces cuando el vapor llega al cilindro, pues este va a hacer presión hacia abajo. El pistón bajará, dará una vuelta y vuelta subirá. Y vuelta llegará el vapor, hará presión, el pistón bajará y otra vez se repite la misma secuencia. Pero este vapor tiene que salir por un lado también. Entonces acá habrá otra tubería que prácticamente es como un tubo de escape que estaría al ambiente. ¿Habrá algún tipo de contaminación ambiental con respecto al vapor que esté botando al ambiente? No, no hay ningún tipo de contaminante. ¿Por qué? Porque prácticamente es vapor de agua. El contaminante en sí sería prácticamente la fuente de calor. ¿Cuál sería la fuente de calor? Aunque esto no es eléctrico, esto es a base de leña o algún tipo de carbón, pues prácticamente tiene que estar conectado a otra tubería que vaya hacia arriba, pues, y botaría el humo del calor que está generando aquí en este momento. Entonces sabemos que estas máquinas de vapor funcionan con agua hirviendo y transforman el vapor en energía mecánica. El proceso empieza en una cámara cerrada en donde se calienta el agua usando grandes cantidades de carbón. El vapor se captura y se dirige a través de ciertos mecanismos para poner en marcha la máquina. En el dibujo de arriba vemos cómo el vapor
resultado del agua que hierve en la caldera, pues se concentra y genera una altísima presión. Entonces se dirige a una válvula de entrada que la conduce a una cámara de vapor. Allí presiona un cilindro que acciona los pistones. El movimiento de estos pistones se convierte en movimiento de traslación o de rotación, que hace que gire las ruedas de un rotor y de un generador. Luego escapa hacia la válvula de salida y de ahí al condensador, en donde el sistema se enfría para volver a empezar. Entonces, a continuación vamos a ver un video. Vemos principalmente que está alimentado por una manguera. Va a pasar el vapor de agua. Vemos unos tubos de cobre. Dentro de este va a pasar a presión el vapor. Dentro de este se encontrará un pistón que es accionado, y además que es accionado, pues podemos nosotros visualizar el movimiento de esta rueda. ¿Ya? Bueno, si yo le alzo el volumen, pues vamos a escuchar prácticamente el funcionamiento. Vemos ahí que prácticamente está funcionando. Si le subo más el volumen, pues vamos a escuchar más fuerte. ¿Ya? Entonces, esas son una de las características principales. Mientras más vapor pues se le inyecte, la rueda va a girar más rápido. Si comienza a perder vapor de agua, el pistón no va a tener la suficiente fuerza para poder seguir bombeando el vapor aquí en esta forma de la condensación. Entonces este brazo no se va a poder mover. Entonces llegará un momento que se llegará a perder pues la presión. Entonces la rueda bajará prácticamente las revoluciones en su movimiento. Entonces prácticamente así vendría a ser el funcionamiento en un tren este sistema. Bueno, hasta ahí alguien tiene alguna pregunta. Bueno, preguntas, ¿no hay preguntas? Bueno, entonces voy a seguir entonces la explicación. Muy bien. Entonces ahí tenemos este video. Ahora vamos a ver otro video referente en sí cómo está estructurado un tren, cómo es que funciona y cada una de sus partes. Entonces vamos a ver el siguiente video. ¡Miren lo que es! Este es un tren a vapor. Y hoy estamos en Chehalis, Washington. Y vamos a aprender sobre trenes. ¡Wow! Miren, ahora les mostraré todas las partes del exterior del tren. Como estas aquí. ¡Wow! Mira las ruedas gigantes. ¡Wow! Hay tantas de ellas. ¡Wow! Allí está otra. ¡Wow! Miren esta aquí. ¡Wow! Y aquí arriba. ¡Wow! Eso grande allá arriba. Sí, ese es el quemador. Es lo que calienta toda el agua allí, generando vapor que crea presión. Y luego allí es la chimenea. Luego la campana. Y luego el silbato. Y aquí atrás, justo allí, es la cabina. Es donde el operador del tren se sienta. Y vengan aquí. Este es el tender. Y miren por aquí. Esos son los vagones del tren. ¡Wow! Ahora estamos en la cabina del tren.
y estoy con el maquinista y su nombre es Rick. Hola, Rick. Hola. Ok. Y estoy por aquí con el fogonero y su nombre es Robert. Hola. Hola. Y ellos explicarán las partes internas del tren. ¡Hey! ¿Y qué es esto? Esta es la barra Johnson. ¿Hace el tren ir adelante? O si la muevo aquí, la hace ir atrás. Oh, ¿Quieres ¿puedo intentarlo? intentar? Vamos. Muy bien. Te reto. Ok. ¡Wow! ¡Es difícil! ¡Wow! Ok. Ahora hacia atrás. ¡Wow! ¡Hacia atrás es más difícil! ¡Ah! ¡Wow! ¡Bien! Para decidir qué dirección tomamos, controlamos la velocidad con el acelerador. Como el acelerador de un auto. La halo hacia atrás y va más rápido. Bien. Y al empujar adelante va más lento. Y puedo detenerla. Lo otro que uso, tengo un silbato aquí para advertir a la gente que vamos a pasar. ¿Quieres intentar, ¡Oh, Blippi? ¡claro, sí! Oh, allí vamos. ¡Wow! ¡Qué divertido! Y lo otro que tengo que hacer es si quiero detener el tren. Esto detiene el tren. Aquí. Así. Y este solo para el motor independiente del tren. ¿Y qué es esto aquí? Ese gran fuego allí lo calienta todo para hacer vapor y nos da la energía de avance. Oh, bien, pues fuego. Y ese es el fogonero, justo aquí. Pues, ¿qué es esto? Con esta manilla puedo hacer el fuego más fuerte o suave. Si le hago así, Wow. ¿ves? Se pone más naranja. ¿Sí? Es cuando aumenta el calor. ¡Wow! Muy interesante. Te sientas aquí y haces todo eso con el fuego y... ¿hay algo más que hagas? Sí, debo sonar la campana y hacer que la gente se quite si nos movemos. ¿Ves? Halo esta cuerda y suena. ¡Wow! ¿Puedo intentar? Sí, seguro. Ok, allí vamos. ¡Wow! ¡Qué divertido! Gracias, caballeros. Bueno, ese fue en el caso del tren. Ahora vamos a ver una caldera. Pues una caldera, así mismo, si nosotros nos paramos aquí, vemos prácticamente que esta caldera es un gran cilindro y dentro de este habrá agua y en medio habrán unos tubos que prácticamente va a inyectar el calor. Entonces, mientras más calor inyecte, pues la presión del agua irá a subir y este se va a evaporar. Aquí nosotros observamos dos manómetros, acá también hay dos manómetros, vemos llaves, algunas llaves que va a permitir el paso del agua. Para evitar algún tipo de desastre, alguna explosión, pues vemos que cerrarán entonces alguna de estas válvulas impidiendo que el vapor siga saliendo. Pero una vez que el agua pues alcance su punto máximo de ebullición, se va a transformar en vapor de agua y este vapor de agua es el que se va a utilizar para mover diferentes tipos de máquinas. Entonces vemos una central ya sofisticada de este sistema en la utilización del vapor de agua. Entonces pues regresamos otra vez que durante la historia de la humanidad que provocó prácticamente el nacimiento de la era industrial, vemos como en la imagen anterior, esta máquina pues se inauguró para transporte veloz tanto en mar y en tierra. El buque de vapor y la locomotora luego pasó a las fábricas como las hiladoras o tejedoras de industria textil. Bueno, en esta imagen hacemos la representación visual de un tren o una locomotora. Por lo tanto, pues si yo me paro al lado de un tren o cualquiera de ustedes se pare al lado de un tren, pues nos daremos cuenta que somos sumamente pequeños, llegaremos casi a la mitad de esta rueda. Vemos que prácticamente aquí estaría el pistón donde le estaba indicando, vemos la caldera y prácticamente cuando la madera o el carbón se queme, pues saldrá directamente por la chimenea en la parte superior. En la parte de atrás se encontrará principalmente el carbón o la madera que se utilizará para poder generar el calor y así elevar la temperatura del agua y producir el vapor necesario para que este tren de vapor se pueda mover. Entonces,
Siguiendo con la explicación de la imagen, pues aquí hemos desglosado otra vez. Vemos principalmente aquí, el horno, tal como vimos en el video anterior. Vimos un horno en el cual se le inyectaba más fuego, pues prácticamente la caldera aumentaba más la temperatura, provocando que el vapor del agua aumente de presión y pueda ser llevado a este pistón. Y este pistón pues lo que va a ocasionar es que sea accionado por el vapor de agua y comience a mover un eje adelante y hacia atrás rápidamente, provocando que esta rueda comience a girar. ¿Ya? Entonces ese proceso es una y otra vez. Pero el vapor de agua tiene que salir por algún lado. Pues aquí habrá una válvula de salida que se abrirá prácticamente para que circule el vapor de agua. A medida que vaya circulando, el agua se va condensando, prácticamente se transformará en agua caliente. ¿Ya? Y dentro de esto pues prácticamente hay agua de refrigeración para permitir otra vez la condensación del agua. Hay una bomba especial que va a permitir el bombeo hacia arriba otra vez, inyectándole agua nuevamente. Asimismo, la caldera elevará la presión, se transformará en vapor de agua, viajará otra vez por esta tubería, llegará a este enorme cilindro donde está el pistón y otra vez bajará. Entonces prácticamente no se va a desperdiciar agua, todo el agua dará vuelta ahí mismo en ese sistema y va a permitir el movimiento de la rueda. Hay otro sistema también muy diferente a este que no tiene este condensador, que directamente de la válvula de salida va a la atmósfera y permite pues escapar el vapor de agua. Claro, pero a medida pues el agua se va terminando de la caldera y finalmente habría que agregar más agua. Bueno, son diferentes sistemas en la utilización del vapor. No solo con esto también, porque imagínense que en barcos, anteriormente habían barcos de vapor y anteriormente se necesitaban también un eje que gire. Entonces en el caso de los trenes pues hay una rueda que gira para poder mover un tren. En cambio en un barco pues también había un eje que permitía el movimiento de las hélices. Y de esa forma los barcos podían navegar también cuando existían los barcos de vapor. Pues ahora ya no, ahora ya son grandes máquinas a diésel que prácticamente reemplazaron este sistema. Bueno, ahora pasamos directamente de la energía térmica aplicada a la industria. Conocemos que la primera revolución industrial hizo que los países occidente y Europa y Estados Unidos promuevan un sistema económico basado en la producción masiva de bienes de consumo. Las fábricas empezaron a funcionar en algunas ciudades como Inglaterra gracias a tres factores, principalmente recursos minerales abundantes, como en este caso el carbón, inventos revolucionarios como máquinas de vapor y la fuerza humana de trabajos listo para hacer posible el proceso de manufactura industrial. Entonces, en aquella época, con invento de esta máquina, pues prácticamente la industria, digamos así, la primera revolución industrial creció. Hubo más fuentes de trabajo también. Entonces, esta revolución industrial trajo consigo consecuencias en todos los ámbitos. Mayor cantidad de productos en el mercado, mayor consumo, profundización de diferentes socioeconómicos a nivel nacional e internacional. Existió también el nacimiento de explotación laboral y expansión neocolonial, entre otras. Entonces prácticamente hubo mucho trabajo en aquella época. Aquí pues presentamos también una planta textil en el cual encontramos también grandes tanques que almacenan agua. Asimismo, esta de aquí pues aumentará la presión, generará también el vapor de agua, pues irá a una gran rueda. Estas pueden ser rodillos donde estén máquinas tejiendo automáticamente, y esta es una industria textil. Pues en la actualidad ya no se utiliza tanto el vapor de agua, pero ciertas empresas aún lo hacen. Ahora, estas máquinas, ¿por qué otro mecanismo fueron reemplazadas? Pues ahora en la actualidad pues existe la electricidad y la mayor parte de las industrias son eléctricas ahora. Ahora, de estas aplicaciones tecnológicas también tenemos que existen muchos objetos
que evitan el exceso o la carencia de calor. En algunos ejemplos son los siguientes. Tenemos aquí dos. Tenemos el termo y el poliestireno. En el termo se utiliza para mantener la temperatura de lo que se coloca en su interior. Aísla el calor de las tres formas en las que se pueden propagar por conducción, debido a que el vidrio, que es un mal conductor, por convección, ya que el vacío no permite esta transferencia, y por radiación, por material reflectante. Entonces nosotros dentro de este termo pues, tenemos diferentes capas. En otras ocasiones hay un tubo cilíndrico también de poliestireno. Sabemos que el Espumaflex pues aísla el calor. Tienen pequeñas fibras de vidrio también, y el plástico tanto interno y externo, que evita que el líquido que se encuentra aquí adentro se enfríe rápidamente. Entonces eso evita. Y el poliestireno pues también conocemos con el nombre de Espumaflex. Es utilizado como aislante en la construcción. Hay ciertas casas que utilizan Espumaflex en las paredes para aislar tanto el calor y el frío, y también ayuda bastante en aislar el ruido. También se utiliza como contenedores de alimentos. En este caso existen también, no sé si ustedes habrán visto las gavetas blancas, que cuestan más o menos unos $8, grandes y pequeñas. Por lo tanto se las utiliza para colocar, en este caso pescado, colocamos hielo, y sirve para transportar a grandes distancias y así mantener frío los diferentes tipos de alimentos. Este poliestireno también se utiliza para aislar también diferentes tipos de electrodomésticos para evitar que se golpeen. Sabemos que el poliestireno tiene la característica de absorber los golpes. Y a veces también vemos que vienen planchas de 30 o de 60 por 60, planchas de una media pulgada o de 1 pulgada directamente, para hacer trabajos prácticos. Entonces tiene muchas utilidades. Tenemos aquí también pues un iglú. Es un refugio construido con bloques de nieve. Bueno, aquí tenemos un iglú. Es un refugio construido con bloques de nieve, la que es muy buen aislante térmico y no permite que el calor del interior se transmita al exterior, ni que el frío del exterior se propague al interior. Entonces prácticamente se comporta también, estos bloques de hielo se comporta como un termo. Muchas personas pueden vivir allá adentro, pero un poco tiempo, quizás para pasar 1 o 2 noches por el frío. Prácticamente estos se construyen en lugares donde exista el frío extremo, por ejemplo en Alaska o en Canadá se puede utilizar también esto de aquí. En cambio acá pues en la parte derecha vemos nosotros la ropa térmica, y está fabricada con fibras de alta tecnología que crean un efecto aislante y permite mantener el cuerpo cálido y seco. Por lo general estos trajes se utilizan las personas los que viajan a la Antártida, en Alaska utilizan este tipo de traje, los alpinistas, porque van a mantener prácticamente caliente el cuerpo. Bueno niños, hasta ahí hemos llegado con la clase. Muchas gracias.